Buenos días, dando continuidad entonces con los temas. Empezamos a resolver aplicaciones dentro de una gráfica. Y vamos a recordar que la pendiente de una función en realidad tiene que ver con la derivada en una curva. Y ya teníamos un análisis de pendientes visto en cursos anteriores, como por ejemplo era que si la pendiente era igual a 0 de una recta, entonces la gráfica de esa recta es horizontal. Eso equivale a decir que cuando queramos encontrar puntos donde una derivada es 0, estamos hablando de rectas horizontales. Es decir, si f' es 0, es claro que la pendiente es 0 y se trata de una gráfica horizontal, como por ejemplo aquí, color rojo. Desde este punto, viendo la gráfica, claro, debería verlo en el eje X, desde -1 hasta 1, todas las derivadas aquí van a ser iguales a 0. Ahí la derivada es 0, por lo anterior. No, derivada igual a 0. ¿Por qué? Porque la traza es horizontal. Luego, también tomando criterio de clases anteriores, se vio qué pasaba con una recta cuando la pendiente era positiva. Allá nos enseñaron, nos dijeron, que en ese caso la recta era creciente. Es cuando la pendiente es positiva. Aquí, no necesariamente cuando hablamos de pendiente, en general vamos a hablar de recta. Recuerde que es la pendiente en un punto. Entonces, cuando se trata de que la derivada en un número cualquiera es positiva, obligatoriamente lo que nos está diciendo es que la gráfica de la curva debe ser creciente, no necesariamente una recta, porque esto se decía que crecía. Por ejemplo, aquí, desde este punto en X, desde -3 hasta llegar a 2, por izquierda por supuesto, esta gráfica es creciente. Pues aquí obligatoriamente sus pendientes, tiene que ver con la derivada, obligatoriamente serán positivas. No sabe qué número es porque habrá una pendiente por cada punto, pero seguro que es positiva. Esto más que todo nos olvidará en el siguiente parcial. Es decir, que la derivada me da información de una curva, si crece, decrece o es constante. Luego, también se vio allá en cursos anteriores que si la pendiente era negativa de una recta, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos ampliándolo esta vez. Querría decir que la recta era decreciente, más o menos graficaba así. En el caso de recta, recuerde que ahora estamos hablando de curvas cualquiera, entonces esto decrece. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, en términos de derivada, es equivalente a decir que la derivada primera se considera negativa. Entonces la gráfica debe de crecer, particularmente aquí. Si calculáramos las pendientes ahí, obligatoriamente esas derivadas deberían ser para todos esos puntos que van desde -2 hasta 1 negativo, debe ser negativo, ¿no? Es decir, que yo tengo una curva, más o menos me voy dando cuenta cómo son las derivadas ahí, o cómo son las pendientes pues en cada punto. Aquí claramente la pendiente es igual a 0 para todo eso. Se escribe así, mire, con respecto a derivada. Aquí la pendiente o f' debe ser negativa, ¿no? Porque decrece. Y claramente aquí f', desde 3 a más infinito, de todos esos c que están ahí, entiendo que es positiva. Aquí sería f' igual a 0, porque es constante, claramente marcado. Ahora, en estos puntos de corte, según teoría que vimos, ahí no es derivable. Donde hay cortes, no hay derivada. Es más, lo puedo ver con calma también después. Luego, en curvas suaves, como esta que voy a mostrar, voy a borrar. En curvas suaves, como este techo que se ve aquí, ¿ven? Aquí habrá una recta tangente, pero claramente esa recta tangente es horizontal. Entonces, si la recta tangente es horizontal, su derivada obligatoriamente debe ser 0, que es la pendiente, ¿no? Entonces, me daría cuenta que en esta porción de recta, todas las pendientes son 0. También aquí porque es horizontal, pero también en puntos suaves. Podría ser al revés. Una gráfica donde cambia de concavidad en forma suave, ¿no?
ahí se dice que la pendiente también es, la derivada es 0. Porque por ahí pasa una recta que es horizontal también. Venga, luego, porque también le van a preguntar, es claro que si tengo rectas, esta pendiente se puede calcular con la teoría de clase anterior. Es decir, la pendiente es el diferencial en Y, como ya lo hicimos, diferencial en X. Y lo que se necesita son dos puntos. ¿Qué puntos puedo utilizar? Pues dos que la gráfica me ofrezca. Como por ejemplo, ¿cuál? Aquí me ofrece 1,0. No importa que no esté incluido, pero pertenece a... Yo ocupo 2 puntos sobre ese segmento. Puede ser 1,01 de los puntos. Y el otro claramente es 3, menos 1. Con eso yo puedo encontrar la pendiente, que va a ser la misma derivada. Es decir, cuando son rectas, la pendiente se encuentra con fórmula, pero ocupa 2 puntos. Sería menos 1. Y el diferencial en Y sería, si quiere para arriba, voy a restar para arriba, para allá. En Y sería menos 1, menos 0. Ese es menos 1, va arriba. Y el diferencial en X debería ser 3 menos 1, que es 2. Inmediatamente me doy cuenta que para todo punto que va desde menos 1 hasta 3, aquí f', que es la misma pendiente, de cualquiera de esos valores de X, siempre será igual a menos 1 medio. Y corresponde, por supuesto, porque esta recta es decreciente en este segmento. Claro, es parte de una recta. Si me pidieran la derivada, por ejemplo, la derivada evaluada en X igual a 2, digamos, es decir, me piden f' de 2, al ser una recta yo voy por la pendiente, entonces yo escribiría 1 medio. Digo yo, bueno, este es menos 1 medio. Igual sería para cualquier punto que va desde menos 1 hasta 3, porque ahí la pendiente es la misma, dado que es una recta. Lo mismo sería aquí, si yo quiero esta pendiente para todos los puntos del dominio, el dominio sería de 3 cerrado más infinito. Como es una recta, ese va a ser un número que es m y que se calcula como diferencial en y, porque puedo buscar 2 puntos de la gráfica sobre diferencial en x. No me dan la regla de correspondencia. Yo no tengo esto para aplicar reglas, ¿no? Al no poseer, perdón, al no tener esto para aplicar reglas, entonces me toca ir por los puntos, dado que es una recta. En este caso, en estas curvas que van cambiando, que no son rectas, aquí hay problema porque no podría tomar 2 puntos consecutivos, porque un punto no está alineado con el otro, entonces no puedo aplicar la forma punto punto de una recta, como esta que podía tomar un punto aquí, otro punto allá, y ahí calculo la ecuación de esa recta o la pendiente. Aquí no. Aquí lo único que podría ustedes, si quisiera calcular pendientes particulares, es encontrar la ecuación de esta curva, que parece ser una parábola. Le tocaría buscar esto primero. No se está pidiendo en este caso en cálculo. No es el objetivo, porque esto al final parece una parábola de este tipo, ¿no? Una función polinómica de grado 2, pues. Se puede encontrar la ecuación con teoría de 110, que no salió tan bien. Pero no le van a pedir esto, que encuentren pendiente, por ejemplo, en menos 1.3, es decir, aquí en este punto. Es claro que al no ser una recta yo no puedo aplicar esto. Me tocaría entonces buscar la ecuación de esa curva, que parece ser que es de la forma a x menos h, ¿no se acuerdan ustedes esto? Al cuadrado más k, que es la forma estándar de una parábola, cóncava hacia abajo. Pero, repito, eso no es objetivo todavía. No es objetivo en este parcial. Solo por lo menos encontrar derivadas en algunos lugares especiales. Luego, voy hacia arriba. Hay otra curva también. Puedo analizar los signos de la derivada viendo la curva. Aquí las derivadas serían ceros todas, ¿no? Es decir, de menos infinito a menos 4. En toda esta porción las derivadas serían negativas. Aquí sería derivada 0 porque es una recta horizontal que va a pasar por ahí, ¿no? Una recta tangente que se vendrá acomodando así por izquierda y por derecha hasta que se vuelve horizontal. Aquí en ese punto, si me lo pidieron, la derivada en ese punto debe ser 0. En este punto que parecen esas acostadas, yo me acuerdo que les explicaba a ustedes así más o menos, ¿no? En estos puntos, aquí las rectas tangentes son verticales siempre y la pendiente es infinita, como particularmente aquí en 0. Se ve claramente que si yo tomo rectas tangentes, voy a tomar segmentos de muestra y me acerco por la izquierda en esos puntos, esta sería una recta tangente, ¿no? Aquí iría otra, ¿no? Y así se van acomodando hasta que la que está en 0 se vuelve vertical. Ahí no es derivable la función.
A la derecha de esa recta que tomé en 0, puedo tomar otra. Mira. Esta es una tangente. ¿No? Esta es otra tangente. Se va a ir acomodando hasta que se vuelva vertical. Es decir, cuando me acerco a través de rectas tangentes a 0, por izquierda y por derecha, me doy cuenta que lo que se vuelve es vertical. Pero eso significa pendiente infinita. Le pueden preguntar por el signo con gráfica. Entendería que todas estas pendientes, ¿qué herramienta tengo? Todas estas pendientes son positivas. Todas, porque las rectas crecen, igual que esta. ¿Eh? La derivada es positiva, pues. Voy a llamar de pendiente, pero recuerden que es la derivada. Entonces, esta pendiente en 0, si me pidieran f' evaluada en 0, claramente eso debe ser más infinito. Infinito porque es vertical y positiva es porque a la derecha las pendientes son positivas, pero también a la izquierda. ¿Me? Esta es una de las gráficas que les explicaba a ustedes que son gráficas especiales. Por lo tanto, si me pidieran esto, yo tengo ya la respuesta. En este caso particular, otro lugar es desde este punto de -1 a 2. Ahí la pendiente va a ser un número, pero le toca calcularlo. Use este punto y use este punto y calcule el diferencial en Y, el diferencial en X divida. Esa es la pendiente, pues, desde 1 hasta 2. Igual aquí, desde 2 hasta 3, que sería en esta porción gráfica, las derivadas van a ser 0. De aquí hasta allá, las pendientes van a ser positivas, pero calcúlelas, porque puede tomar 2 puntos, dado que es una recta. Ya tiene uno aquí, otro allá, y calcula la pendiente. Tengo más o menos para ustedes esos comentarios. Luego, si me preguntaran dónde no es diferenciable esta curva, no va a ser diferenciable en este lugar porque es discontinua, pero tampoco será diferenciable en rectas verticales. No tiene derivada. Y también donde hay picos o semipicos. Tampoco sería diferenciable aquí, tampoco sería diferenciable allá, según la teoría que hemos visto. Tampoco sería diferenciable aquí porque hay una media esquinita. ¿Cómo reviso eso si tengo dudas? Porque puede ser que entren dudas. Es claro que aquí las derivadas a la izquierda de 4, negativo, todas ellas van a ser 0. Todas a la izquierda. Pero a la derecha las rectas son decrecientes, las derivadas son negativas, mire. Estas derivadas son negativas. Con solo el signo que compare, cuando usted trate de hablar de derivación en -4, por la izquierda sabe que van a tener 0, van a ser 0 y a la derecha son negativas. Son negativas. Y no me diga que un número que es 0 y un número que es negativo pueden ser iguales. Imposible. Por eso me doy cuenta que en este semipico no es diferenciable, pero corresponde a la x igual a -4. Es decir, que f en -4 no es diferenciable, dado que las derivadas laterales por lo menos no tienen el mismo signo, vaya, digámoslo así, a ambos lados. Suficiente con eso. No tengo que ver la característica de la pendiente, porque con solo que los signos sean distintos, yo digo, bueno, ahí no es diferenciable, pues no tendrían que ser las mismas derivadas, pues lateral derecha e izquierda. Lo mismo pasa aquí, mira. A la izquierda solo sabría una recta que la derivada es positiva. A la derecha, como esta decrece, la derivada sería negativa. Suficiente con eso. Alrededor de 1, que es un pico, las derivadas por lo menos tienen signos contrarios. Entonces ya no pueden ser iguales. Y ahí puedo tener una idea entonces con ustedes de que no es diferenciable. Para nada. Y donde es discontinuo no tengo nada que decir. Ahora me vengo a las preguntas. Ahora sí. Por ejemplo, me dicen aquí, encuentre de dada la gráfica de f y g determine. F prima evaluada en -2. Venga, pues. Recordemos que para que lo que me están dando es una pendiente. Entonces, lo que voy a hacer es irme a F, a buscar. Estoy en F, estoy aquí. Y particularmente quiero ver qué pasa en -2. Vaya usted a la gráfica en -2 y trate de dibujar una recta que pase por ese punto, porque lo que le dieron fue la pendiente, le piden es la pendiente. Si yo tomo color rojo, entendería, y voy a poner una recta por aquí, que la recta quedaría más o menos ubicada así. ¿eh? Ya le había platicado que era eso. Por si acaso, aquí, imagino, no tengo que poner la recta. Si quiere escribirla, escríbale, el papel es suyo, y además quien se arriesgue es usted. Yo las puedo poner suavecita. Digo, bueno, en 2 se puede ver que queda una recta horizontal. Por lo tanto, entonces la derivada ahí debe ser 0, que ya lo había comentado. Fácilmente yo digo, bueno, no hay problema. Ya vi la gráfica, hice los cálculos y todo lo demás. Puedo escribir mi respuesta. Y digo, bueno, esto debe ser 0 por lo que acabo de mostrarle. Igual a 0, ¿verdad? Que flechas es. Luego me dicen que calcule f' en pi medio. No lo voy a hacer todo, pero le doy la idea.
ese pi medios, voy a ver si está en la gráfica y si no, me toca aproximarlo para tener una idea visual en mi gráfica. Si no está visible en el plano cartesiano, entonces yo lo aproximo para ver si lo puedo ubicar allá en la gráfica. Así, ¿ve? Pi medios. Me vengo hacia abajo y busco pi medios, que debería estar a la derecha de 0. Yo no miro pi medios por ningún lado. Me pedían f' de pi medios. Así, ¿ve? Yo no miro pi medios ahí. Al no estar, entonces digo, bueno, esto es igual a f', deme el valor aproximado de pi medios. ¿Cuánto es eso? Para ver si con decimales puedo ubicarme. 1.57. 1.57. Para nosotros es eso. Y ese 1.57 estaría por aquí, mire. Aquí está pi medios aproximadamente. ¿Y qué pasa? La derivada me la están preguntando en este punto, pero ese punto está sobre una recta. Por lo tanto, la derivada de eso va a ser la pendiente de esa recta. Use este punto y la calcula con la fórmula de 110 y ahí tendría el valor de la pendiente usted. Mire, diferencial en X, ya está, estuvo. Y eso es válido para todo punto que está entre 1 y 2, que es lo que acabo de mencionarle, pero si ya lo puede encontrar. Entonces ya tendría cómo se calcula la pendiente en ese, o cuánto sería el valor en pi medio. Vengo, sigo. Y así puedo estarme ratos con esto. Y unos ejercicios. Luego me dicen que calcule la derivada por la izquierda de g en pi. Son derivadas laterales. Esto, ¿no? Me dicen que calcule la derivada por la derecha en pi. Perdón, en 3. En pi solo me piden una por la izquierda. Acérquese por la izquierda y ver qué es lo que puede obtener. Aplicar la teoría. Está claro que en esos ejes no está el número pi, pero si es eso cierto, yo sé que pi es 3.14. Entonces lo que me están pidiendo es acérquese a 3.14 por la izquierda, a ver qué tipo de recta, si es que existe esa recta ahí, para que pueda tener una idea de pendiente. Pero ese era en G, creo. En G, sí. Entonces G va aquí abajo. Y pi es claro que es 3.14. Está por aquí, ¿ven? Esto es pi. Y es clarísimo que cuando busque la derivada aquí, tanto por la derecha o por la izquierda, me va a quedar la pendiente de esta recta. Calcúlela también, como lo acabamos de hacer. Es decir, si la primera componente está dentro de esa gráfica, que es una recta, vaya a calcular la pendiente con la fórmula. Entonces, G' de pi debe ser igual a esa pendiente que va a calcular usted y que ya le mostré cómo se calcula. Ya lo tengo. Y así puedo resolver todos estos ejercicios. Miremos alguna operación. Licenciado. Señor. Y en el caso de que, por ejemplo, mire el inciso D, nos piden El calcular D. f' de menos 10. De menos 10, vamos. F de menos 10 es 0, porque la gráfica es horizontal. Y tiene infinito también. O sea, sí lo toma en cuenta. No lo entiendo. Es que yo me confundí porque no lo miraba en la gráfica. Ok, sí. Ok, lo que está diciendo es que esto es horizontal hasta menos infinito. Sí, no había visto esa flecha, pero ahora la veo. Y Gracias. para allá incluso aquí le puedo poner de menos 100, o de menos 1000, o de 1, o menos 1 elevado a 1.000.000, si usted quiere, etcétera. Para todo número que va a la izquierda de menos 4, la derivada va a ser 0. ¿Quién me está mandando mensajes aquí que me está interrumpiendo? Bueno, cerrado. ¿Ya estamos? Entonces es 0. Yo quería mostrarles otra pregunta más, porque aquí también vienen operaciones. Aquí le dicen que encuentre la derivada de en menos 2. Pude haber puesto esto distinto así, ¿ven? Porque ya aquí le dan la suma. Yo pude haber preguntado, encuentre f más g prima aplicado a menos 2. Es más razonable para que usted me muestre los teoremas, porque aquí viene el teorema ya despedazado. Lo primero es que no tengo la suma. Yo no miro la gráfica de una suma. Eso es lo primero. Aquí fue fácil porque ya me daban la gráfica de f y podría ir a ver la gráfica, ¿eh? En esto. Pero en este no, de la suma, así lo hubieran puesto. De la suma yo no tengo ninguna información, entonces voy a aplicar los criterios de derivada.
Es decir, que la derivada de una suma que se escribe como la derivada del primero aplicada a menos 2, que es lo que ya le dan. Yo no se lo daría. Yo no le doy esto, le voy a dar aquello para ver si sabe trabajar o si está más o menos ubicado. ¿Me? Esto sería la consecuencia de aplicar el teorema de derivada de una suma. Ahora sí, esto se lo puedo buscar en F y esto lo puedo buscar en G. Si los dos existen, entonces puedo sumar, y si uno de esos no existe, no hay nada que sumar. Empezaría por eso. Entonces vamos a ir a buscar qué pasa en menos 2. Si ustedes tienen la gráfica, me pueden ayudar porque tengo que borrar esto. Si ustedes tienen la gráfica por ahí, me dicen que es en menos 2. Si tienen duda, lo quito de aquí, lo voy a ver allá. Al final lo que tengo que ir a buscar son dos resultados en derivadas, en dos funciones diferentes, en menos 2 estrictamente. Entiendo que no tiene la gráfica, entonces voy a empezar con f en menos 2. En menos 2 ya sé que f es 0. Porque ahí pasa la tangente horizontal. Pues ya le explicaba por qué, ¿sabes? Entonces f' de menos 2 seguro que es 0. Pero me falta ir a g. Y existe para empezar, existe. Y en g menos 2 también es 0. Aquí una recta horizontal. ¿Qué le va a quedar entonces a suma? 0. Ya está hecho las operaciones. Es decir que me pueden, como por ejemplo este. Está bonito. Este otro, ¿no? Miremos uno de esos para pasar a otra cosa y con eso termino esto de gráfico. Así ve. Imagínense que le dicen que le piden h' de 5. Pero h no hay información. Yo no miro ninguna de estas gráficas que sea h. Entonces, ¿qué hacen ellos? Definen h usando f y g. Es decir, primero lo que hacen, lo que posee son gráficas de f y de g. Nada más. Al final tiene que reventar usando esa. No hay otra cosa porque no le dan otra información. Y le dan una h. En este momento ese h es desconocido. Pero abajo le dicen algo más de hipótesis. Mire, supóngase que h o defina h como la composición de f con g. Entonces sí, vamos a empezar. Si quiero derivar h, entonces voy a aplicar derivada a la izquierda y derivada a la derecha para obtener una fórmula que use a la gráfica de f y la gráfica de g, que aquí están involucradas. Entonces me toca ir por la teoría, que es parecido a aquel que yo les decía que no había que dar la suma, sino que poner las fórmulas para que se aplique el teorema. Entonces empezaría así. Lo primero es que lo que conozco es h. Déjenme quitar esta barra de aquí que no me moleste mucho. Ahí está bien, en color negro. Me dan h, lo escribo. Y me dicen que es igual a f compuesto con g. Como me piden la derivada, entonces me dicen, no, quieren la derivada, no quieren f compuesto con h. Entonces voy a derivar a ambos lados. Derivo a la izquierda, que se me deriva h', y derivo a la derecha, bueno, aplicado a x. No le he puesto aquí. ¿Alguien se acuerda cómo se derivaba la composición? ¿Qué escribo de esto? Porque ahí es donde está la clave. Derivada de g Derivada de g más f sin derivar. más f. No. Empezó bien y ya se perdió. Derivada de g por f normal. Tampoco. Derivada de g y adentro f de x. ¿Cómo adentro? No entiendo. Yo sé lo que me están diciendo, pero no les voy a decir porque tiene que decirlo bien. Yo le he dicho un montón de veces. Derivada de g por f de x. Tampoco. Derivada de la primera función Uh-huh. por la segunda función sin derivar. Tampoco. Sí, Derivada de g de f de x. Más o menos por ahí va bien. Yo sé otro lenguaje, pero lo que me dice es correcto. Ayúdeme otro. Licenciado, la derivada de g compuesta con la derivada de f. Dígame lo último que se le cortó la llamadita ahí. Derivada de g. La derivada de g compuesta en la derivada de f de x. Ok. Voy a ayudar un poquito. Sin dar la respuesta todavía, voy a quitar esto. Yo pensé que lo iba a hacer de un solo, pero parece que hay problema. Si no sabemos eso, empezaría así. Déjenme borrar esto, pero no así. Venga, pues voy a empezar más todavía, un poquito más atrás. No derivo todavía, porque parece que hay problema. Los está matando esa composición. Lo primero es, ¿cómo escribo la imagen? Por si tengo duda.
No estoy derivando, sino que estoy aplicando la composición. La composición se miraría así. Este es lo mismo que tener la primera función que se aplica es f a x y la segunda es g. Por si acaso eso lo está matando, que no debería, pero este es lo mismo. Y ahora sí voy a derivar, poner rojo. Ahora sí voy a derivar y tal vez con eso ya el lenguaje cambió. Y aquí pongo deriva a ambos lados. Entonces ahora sí. H' es igual. Y arranco con lo que ya me han dicho porque eso no ha cambiado. G' y después. Tampoco. G' de f de x. De f de x. O evaluada en f de x, que es lo mismo. De f de x. Como compañero también decía, no recuerdo cómo me lo mencionaba él ahí, que es válido también. Es decir, ya algunos compañeros lo tenían. Entonces digo, G' evaluado en f de x. Ese es lo primero. Y después. Derivada de f' evaluada en g de x. No, espérese. Por Por f de f', x. derivada Por de f de f' x. de x, correcto. Así ve. Este es delicadísimo. Porque yo les decía que para derivar se derivaba para allá. Primero se derivaba la que encontraba usted. Yo le expliqué incluso utilizando algunas funciones trigonométricas como esta. ¿Ve? El seno del coseno, así ve. De x, por ejemplo. Y le piden derivar eso. Esa es composición. Aquí lo mencionábamos. Pero para allá. ¿Qué hago? Que voy a derivar primero el seno, pero aplicado ahí. Aplicado, evaluado, que es lo mismo. Montón de sinónimos. Y luego por la derivada del argumento, hasta eso les decía a ustedes. Es la derivada de la primera, evaluado en la segunda, por la derivada de la segunda o el argumento. En ese caso sería la derivada del seno, evaluada en el coseno, por la derivada del coseno. Ya en la práctica, si lo hago de esta manera, sería G' de f de x. ¿Qué es esto? Por la derivada del argumento de eso de lo anterior o de esta. Si lo veo así, es otra forma de poderlo catalogar. Derivo de izquierda a derecha. G' evaluado en f de x. Pero el lenguaje hay que tenerlo claro. Multiplicado por la derivada del argumento de esa composición. Al final llego a esto. Entonces es lo que voy a aplicar aquí. Aquí no me dan la imagen. Si quieres, lo puedo poner aquí todavía para ser razonable. Este es lo mismo que tener. Primero se aplica f. Y después se aplica g. Que ahí nomás lo podría hacer. Sin hacer todo aquel montón. ¿Eh? Y luego derivo aquí, que es lo mismo que derivar aquí, que es lo mismo que derivar allá, y que al final me queda G' evaluado en f de x por la derivada de f de x, que es nada más ni nada menos que la composición. Pero esa es la regla general, pero me dicen, no, Pérez, no queremos en x, lo queremos en 5. Entonces voy a escribir, ¿y quién sería h de 5? H' de 5. Entonces, ¿qué dice la teoría? Si esta cosa que está aquí es h' de x, pues clave 5 donde está x. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos? Aquí voy a poner 5 y ya está. Aquí voy a poner g'. Aquí voy a poner f, pero aplicado a 5. Y allá voy a poner f', pero aplicado a 5. ¿Qué quiere decir? Que tengo que utilizar funciones. Primero lo que voy a buscar es quién es la imagen de 5 en f, si es que existe. Y luego, con ese número que tengo aquí, busco la gráfica de G para ver dónde voy a buscar el valor de su derivada. La otra es directa. Son varias cosas las que tengo que hacer. Más, bonito. Eso es la teoría. Por eso se llama aplicaciones. Entonces, yo no sé si ustedes tienen a la vista la gráfica otra vez para que me busquen quién es f de 5. Busquen la guía. Me dicen quién es f de 5 y lo apuntamos. Después voy a borrar esto para que lo miremos. Pero si alguien lo tiene, mejor. ¿Quién sería f de 5? Menos un medio. Así, ¿ve? Menos un medio. Sí. Menos, entonces aquí pondría menos un medio. Ya lo vamos a ir a ver. Menos un medio. Y aquí pondría f de 5. ¿Qué significa f' de 5? ¿Qué significa esto? Que ya usé la gráfica de f para esta imagen. Pero ahora tengo que ir a buscar la gráfica de g, pero para buscar su derivada. Aquí no me interesó la derivada, solo la imagen. Cuando x vale 5 en f, busque cuánto es y. Entendemos que es menos. Aquí no es derivada, compañero. Cuidado, pone derivada ahí.
Es la imagen normal y aquí sí, tengo que ir a buscar la gráfica para buscar las derivadas respectivas, pero las voy a multiplicar. Entonces vamos a empezar yendo a revisar quién es f de 5. Y recordemos que aquí va a ser g' de 1/2 por f' de 5. Borro eso. Vea usted lo interesante de esto. F de 5, busquémoslo aquí, ¿verdad? Ya lo mataron. Era de f de 5, ¿verdad? Aquí está f, ¿no? Pegaron una jalada y 5 entiendo que está por aquí. Y la imagen está allá, debe estar aquí, pero no sabe cuál es. ¿Estamos? Lo que queremos es encontrar f de 5. Buen ejercicio. Claro que es el último, pues. Ocupo f de 5 y f de 5, entiendo, si aquí está 4, aquí a la derecha en algún lugar está 5 y su imagen va a estar allá. Sé que es positiva nada más, pero no me dice qué valor es allá. No me va a poner ahí aproximadamente 2.83. ¿Por qué? Porque esto es una recta. Le toca encontrar la ecuación de esa recta, ¿no? Y una vez que tenga la ecuación, que ya sé que es de la forma, una de ellas, mx más b, ahora sí puede evaluar y vas a ver que cuando x vale 5, ¿cuánto vale y x que te ocupa? Si no, no está adivinando, está malo. Vaya. ¿Estamos? Entonces, por fuerza necesito la ecuación de esta recta, pero eso es fácil encontrarlo. Si tengo un montón de puntos, pues encontrar esa ecuación es facilito. Agarro 2 puntos, 110, ¿verdad? Vean las aplicaciones, lo están mandando a rebotar. Un punto sería 3, menos 2. El más visible, pueden haber otros, pero tome los más visibles. Aquí tengo otro, pues, 4,0. Y va por la pendiente. Rectas en Y para arriba, ¿eh? Sería 2, diferencial en Y, y para arriba, diferencial en X, 1. Es decir, la pendiente es 2. Pero eso no es suficiente, voy por la ecuación Y menos Y sub 0, voy a usar este, ¿eh? Que sería 0, igual a 2 por X menos X sub 0, pero el X es 4, entonces menos 4. Ya está la ecuación, pero la puedo poner más elegante todavía, pues. Ya es igual a 2X menos 8. Esta sería la ecuación de esta recta, ¿no? Ahora sí, ¿y quién es Y de 5? Sustitúyame. Cuando vale 5 vale 10, menos 8 es 2. Entonces ahora sé que es 2. Entonces, este 2, allá era G' de f de 5. Así decía, ¿eh? Por f' de 5. Ese era el resultado final que teníamos. Acabo de encontrar que f de 5 es 2. Y aquí ya podría utilizar la gráfica para ir a buscar las derivadas nada más. ¿Quién es f' de 5? 5 está aquí. Al dado que 5 está aquí, lo ocupo. La pendiente de esa recta es la derivada. Ese es 2. Me sirve. Es decir, que este va a ser 2. Pues. Es la pendiente de esa recta. Ya no le encontré la ecuación. Pues. Solo me faltaría ver qué pasa con g en 2 y luego multiplico esos números. Lo borro. Me voy a ver g. En 2, otra vez me toca encontrar otra ecuación de recta, ¿no? ¿Dónde está la herramienta? Porque 2 está aquí. Y aquí quedaría la recta tangente. La recta tangente es esta misma porque es lineal. Entonces me tocaría encontrar la ecuación de la recta. No, la ecuación de la recta. Nada más m, pero la encontraría con los diferenciales. Trabajo, lo mandaron a trabajar. Ya tengo el resultado. Una vez que encuentre eso, solo multiplica las dos pendientes. La pendiente que le dé aquí y la que ya tenía. Y ahí tendría la composición o la derivada de esa composición. Regreso. Que no tengo la gráfica y como ustedes tampoco las tienen, es un desastre. No las miro. Estos son facilitos porque solo hay que buscar uno. Luego viene este otro. ¿Mira? Este es bueno. ¿Y qué cosa es esto? ¿Lo ven? Porque aquí le ponen límite, es una derivada. Pero de toda la función f de x, cuando tiende a 2 por la derecha. Pone bueno, ¿ah? ¿Con qué va a empezar primero? Puede empezar si quiere usted, si esto tiene ecuación, con esta ecuación, pues. Si es que puede encontrarlo para que se mire de esta forma. ¿Eh? No más que va a ser derivada, pues. Y luego aplico el límite aquí, el límite allá. ¿O qué cosa es esto?
dicen 2, por derecha o por izquierda. No es F. Esto no es F. Si no estuviera este F, tampoco es que está malo. Si no estuviera ese F', entonces la teoría del primer parcial. Porque es el límite de una gráfica cuando tiende a 2, por derecha y por izquierda. Pero ahí me dicen que no, que es la derivada. Pone buenísimo. Lo mismo pasa con este, mira. Este otro, ¿no? También lleva el límite, ¿no? Y es G elevado al cuadrado. Y 2 veces. Este 2 lo puedo sacar porque es límite. Al final lo que necesito es G' en menos 2. En general, la regla general. Aquí no dicen que sea en X sub 0 o entre no, ni en menos 2. Es la derivada general. Alrededor de menos 2. Para G primero. O perdón, la derivada general y luego el límite alrededor de menos 2. Empecemos con el primero o con este segundo, cualquier cosa. En 2 dice F. Miremos a 2. Otra vez hay que borrar esto. Me toca estar borrando porque esta cosa está particionado. En 2, miren. Ni siquiera es derivable. Aquí no es derivable. Porque es discontinuo para F en 2. No me acuerdo si era 2. Pero parece que era 2. Entonces, al no ser derivada, la derivada no existe. ¿Qué límite va a encontrar de algo que no existe? Nada, ¿verdad? Tampoco no existe. Aquí ve. Sería este, ¿no? Luego dicen menos 2 para G. Al final tengo que trabajar con G'. Pero tiene que existir la derivada de G. En general. Aquí decía G' en general. Pero el límite lo voy a calcular en menos 2. Menos 2. Aquí ve. La derivada en general, aquí va a ser creciente, aquí decreciente. Alrededor. Mire qué interesante aquí, ¿ve? Esta es una parábola y de repente me van a mandar a encontrar esa parábola. Hay varias formas de trabajar. ¿Dónde está la herramienta? Ya la perdí. No hay la herramienta, voy a ponerla aquí otra vez. Mire, ¿ve? Aquí está menos 2. Cuando me toque calcular el límite, no es para la derivada. Las derivadas van a ser estas, ¿no? ¿Estamos? Se ven así. Es claro que esta, en el fondo, es una parábola. Podemos encontrar la ecuación. Si encuentro la ecuación de G ahí, se termina el problema. Porque luego la derivada, pues yo solo derivo, pues. Y a eso le voy a calcular el límite. Ya me olvido de la gráfica. Entonces, una forma de trabajar esto es encontrar esta ecuación que yo sé que puede ser es una parábola. Este es el vértice, ¿ve? B con coordenadas H, K. Yo no sé si se acuerdan ustedes de 110. Ese vértice entiendo que está en menos 2,0 porque es un intersecto en X. La ecuación de una parábola, para encontrarla era más fácil encontrarla con la forma estándar. Era A por X menos H al cuadrado, todo, más K. Hasta ahorita ya tiene forma. A, lo único que sé que es negativo si es cóncavo hacia abajo, pero no lo conoce. X es variable y H acaba de saber que es menos 2, pero para llevarlo allá es el opuesto y va al cuadrado. Y el valor de K debe ser 0. Ya tiene casi la ecuación. ¿Estamos? La voy a reescribir. Esto es equivalente a tener Y igual a A por X menos H al cuadrado. Nada más. ¿Qué necesita? Un punto con coordenadas X, Y para despejar A. Busque un punto sobre esta gráfica. Y aquí no tiene este, pues. Tiene más, tiene aquel también, ¿ve? Pero puedo agarrar este, el más inmediato. O este, ¿ve? Un punto sería menos 1, menos 1. Digo, bueno, un punto es menos 1, menos 1. Es decir, aquí lo mandaron a trabajar con otras cosas. Ahora sustituyo. Sé que Y es menos 1. A no lo conozco, ando buscándolo. Sé que X es menos 1. Aquí no es H. Aquí era más 4. Más 2. X es menos 1 más 2. Mira. Pero esto va al cuadrado.
¿Qué es eso? Una ecuación con una variable. ¿Y quién es la variable? ¿Qué es lo que necesita para tener la ecuación? Haciendo eso se terminó el problema. Una forma de verlo. Entonces escribo, este es menos 1. Aquí me queda A y hago la operación interna, pues. Entiendo que adentro sería 1 positivo, pero al cuadrado sigue siendo 1. Entonces acabo de encontrar que A vale menos 1. La ecuación de esa curva completa debe ser menos x más 2 al cuadrado. Esto sería la ecuación de esta curva, donde quiero aplicar la derivada. Y ese es facilito de derivar. ¿Cuál sería la derivada de eso? Menos 2. Menos 2 X más 2. por x más 2. Y pare de contarlo, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de esa cosa que está ahí, pues. Licenciado, Sí, señor. ahí no, bueno, en lo que hizo anteriormente, derivó, me imagino, el argumento, el exponente que estaba arriba, ¿verdad? Sí. Pero A la no 1. puso, sí, pero no puso la derivada del argumento. Es que da 1. Pero sería 1 positivo, por eso no lo puse. Ah, bueno. Es decir, aquí si deriva esto, aquí sería por 1. Como es neutro, no lo puse. Pero no lo mencioné en realidad. No lo mencioné, pero sí estaba. Esto es lo que está aquí. Y le pregunto, y usted puede calcular este límite. Carcajadas por todos lados, deberían resonar en todos los micrófonos. Este es regalado. El problema está en el análisis de haber calculado esta ecuación, ¿no? Esta, ¿eh? ¿Dónde está? Esta. No, tampoco. No la, esta, ¿eh? Porque recuerden que aquí las derivadas van a ser todas distintas y la función derivada es la que yo necesito. Esa es la que necesito. No me dicen derivada en un punto, pero la necesito calcular la función alrededor de ese 2 que voy a calcular el límite. Nosotros lo que aprendimos fue el límite cuando x tiende a un número de una función. Mire, la función casi siempre se la daban, que era y igual a f de x. Aquí no. Aquí lo que me dan es f, pero me dicen que lo aplique para la derivada. ¿Qué significa eso? Que yo voy a encontrar quién es la ecuación de esta función, ¿ve? Que es lo que acabo de encontrar aquí, ¿ve? Una vez hecho eso, yo lo derivo. Y una vez hecho eso, le aplico el límite, que es lo que me están pidiendo, pues. Yo le pregunto, ¿y cuánto es eso? ¿O no existe? ¿Cuánto es? Para que podamos concluir. 0. 0. Dice usted 0. Pero entonces miremos lo que está pasando, porque de esto lo aprendemos, porque esto no se había dicho nada. Esto no se había comentado. Mire, en realidad cuando le están pidiendo el límite, están hablando alrededor de 2. Pero ahí, como la recta tangente es horizontal, usted sabe que alrededor de ese punto la derivada es 0, acomodado en 2. Lo que pasa es que el límite es un acercamiento, tanto por derecho por izquierda, pero al final si se acerca por derecho por izquierda, la derivada se vuelve horizontal. Y al ser horizontal, cuando se aproxima a 2 por derecho por izquierda, deberíamos haber sospechado que esto era 0. En realidad, esto no era necesario hacerlo. Lo que yo sabría es que aquí las f de x son positivas a la izquierda, son negativas a la derecha, aquí. Las f' negativas. Pero como no lo estoy analizando en las grandes lejanías, a la derecha ni a la izquierda, lo estoy averiguando cuando se pegan a 2, por derecha o por izquierda. Pero cuando se pegan a 2, la recta tiende a ser horizontal. La recta tangente, todo este montón son rectas, ¿no? Y al ser horizontal, la derivada es 0. Es decir, que lo que me están pidiendo es el límite cuando x tiende a 2, negativo, pero que la derivada se va a volver 0, ¿no? De ahí viene que esta cosa es 0, pero le mostré el trabajo que se hace completo encontrando la ecuación. Al final yo lo que voy a hacer es calcular la derivada ahí, como es en 2, alrededor de 2 va a ser horizontal. Ya sé que la ecuación tendrá la forma f' de x igual a 0, y a eso le voy a calcular el límite. ¿Lo ve? Por las cercanías que debe tomar. Lo mismo pasaba por aquí. ¿Qué tal si me dicen que calcule el límite cuando x tiende a 1 de g' de 1? Al final lo que voy a calcular es el límite
Cuando x tiende a 1, de g', pero g' en 1 no existe. Y si no existe, ¿qué límite va a calcular? Nada. ¿Está? Ya lo tengo. Entonces le mostré algo de 110, pero al final viene siendo la misma teoría. Lo puedo hacer de las dos formas, mostrando la ecuación y luego haciéndolo. Aquí la ventaja es que era 0. Si me lo hubieran pedido aquí, me matan. Me toca encontrar la ecuación sí o sí. Es decir, en menos 2.30, 2.5, por ejemplo. Es decir, límite cuando x tiende a menos 2.5 de f' de x. Ahí lo mataron. Porque aquí sabe que es creciente, pero no sabe qué lo representa. Entonces aquí no se salvó. Solo lo podría hacer así. ¿Ve? Encuentre la ecuación. Una vez que tenga la ecuación, que sería esa la derivada, aquí evalúen menos 2.5. Y es claro que no va a dar 0. Eso es clarísimo. Entonces, solo aquí vale que la derivada es 0. Entonces voy a aplicar límite a 0. Aquí también ve límite a 0. Límite a 0 si es la derivada, límite a un número constante, que la derivada es 0. Le pude haber preguntado por límite cuando x tiende a 4, por ejemplo, de g' de x. ¿Qué sabe usted? Sabe que en esta recta la derivada es una constante. Esto va a ser m. ¿Estamos? Y cuando evalúe, ¿qué le va a quedar? M es el resultado. Por el límite cuando tiende a 4, en realidad, para todos estos números, o sea, aquí la derivada va a ser constante, que es m. Y ahí tengo el resultado. Lo mismo pasaría aquí. Solo en este que va a dar 0, pero en los demás alrededor de ellos, cuidado. Como por ejemplo este que le puse ahí, le cambié el valor de x, le cambió la tendencia, entonces tiene que ir por la ecuación, pues. No hay otra forma. Eliminado. Eso era con respecto a ecuaciones. ¿Qué más aquí? ¿Qué debe hablar? Nada, creo que está bien. Y se divierte usted. Se divierte. Aquí le va a tocar aplicar la regla de cociente. H' de 1 y definen H es un cociente. La derivada del numerador. Estamos por el denominador menos toda aquella cosa y hay que hacer este largo. Licenciado, el ejercicio I. No sé cuál es el I. I. ¿Dónde está el Del I? Googleplex. Ay, ¿eso qué cosa era? Eso es un número. ¿Qué encontraron? Google, búsquelo si es de Google, pues. Entonces va a ser de un número. Ese número, solo lo busque en la gráfica. Un número grande. De repente está para allá, ¿ves? Entonces en F, la derivada de ser igual a la pendiente de este. Búsquelo, es tuyo. Además lo dije que lo buscaran. Ahora voy a regresar a la última A mí parte. me salió que era como infinito. No, el número no es infinito. Era 10 elevado a la 100 por ahí. Es correcto. Entonces, con eso ya puedo ayudarle. Mientras no me diga que eso, no puedo ayudarle. Pues. Si estamos hablando de F, está claro que para todo número mayor que 3, la derivada siempre será esta pendiente porque es una recta, ¿no? Calcule la pendiente y va a ser esa, ¿no? Para todo número que va de 3 a más infinito, la derivada es m. Entonces, la derivada de ese va a ser ese m que va a encontrar usted por esta flecha, ¿no? Porque va más infinito. El número queda a la derecha, pero como vale para todo número ahí, no habría problema. Y ahí lo tiene. Solo es averiguar quién es el tal Google Flecha. Venga, pues. Luego, por último, y mañana no va a poder estar a la hora de clase, voy a pasar para el sábado, para que puedan preguntar. Tengo que hacer un mandado ahí y no puedo estar. Ya los ojos me fallan, entonces tengo que ir a mandar a hacer unos anteojos, me salieron pésimos. Y esta gente son unos irresponsables, lo que hacen es robar el pisto. Entonces me toca ir a otro lado para hacer otros anteojos, no estos que ando, que no sirven. Nos dejaron mal, pésimos, malísimos. Venga, pues. Entonces, supóngase que este es el ejercicio. Aquí solo miro uno. Los materiales donde tenía un montón de ejercicios de estos me quedaron en la UFI. Y ahorita no he podido hallar. En realidad se me ha olvidado, no he buscado. Pero vamos a trabajar con este. Me dice, esto es encontrar parámetros. Se parece a la teoría del primer parcial. Encontrar el valor de m esta vez. Podrían ser más variables. Aquí solo es m. Dice, hay los valores de m y c. No, hay un c también. ¿Dónde está c? No, bueno, c está aquí, ¿ven? Claro, hay dos parámetros. El valor de m, amarillo. El valor de m y c. Para que la función sea diferenciable en todos los reales.
Es decir, debe ser diferenciable. No le están preguntando si las derivadas existen, que no es nada. O cuánto, nada. Le están pidiendo, deme los valores de esos parámetros tal que la diferenciabilidad se garantice. Aquí ponen una respuesta, M vale esto, y C dice que vale eso. Vamos a ver si estará bueno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, dice que f debe ser f de x diferenciable en todos los reales. Cumplirse. Entonces, es claro que este es un polinomio y los polinomios son diferenciables en R, el dominio. Es decir, que a la izquierda de este número para menos infinito no hay problema, diferenciable. Por la derecha de C tampoco hay problema. El conflicto se va a presentar donde se unen las gráficas, porque son dos pedazos. Este sería un pedacito y este es el otro, ¿no? Entonces quiere decir que aunque me pregunten que sea diferenciable en R o no, en realidad donde debo tener cuidado es donde las gráficas se conectan. Allá alrededor de C. Ahí es donde debo tener cuidado. Ahí es donde debo obligar que se cumplan las condiciones. Luego, ¿qué significa que F sea diferenciable? Primero, ¿qué significa F diferenciable en X igual a C? Porque es el único que me interesa estudiar, pues el resto no tengo problema. Ahí no hay ningún conflicto. Ah, bueno. Uno de ellos es que si es diferenciable, obligatoriamente el límite debe existir. Que obligatoriamente la imagen debe existir y deben ser iguales. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa sería eso que acabo de decir? Larguísimo, que se dice con pocas palabras. Continuidad. Excelente. Entonces, obligatoriamente F debe estudiarse continuidad en X igual a, si no hay problema, en X igual a C. Y debe cumplirse obligatoriamente diferenciabilidad, dos cosas. Diferenciabilidad en X igual a C. Además, hay un teorema que dice por ahí también que mencionamos, era que las funciones, si una función es diferenciable, entonces obligatoriamente es continua. Cuando me dicen que es diferenciable, inmediatamente deben cumplirse dos condiciones. Debe ser continua primero y deben luego las derivadas laterales ser iguales. Es decir, si es continuidad se miraba así. Límite cuando X tiende a C por la izquierda de F de X debe ser igual, ¿de acuerdo a eso? Al límite, este ya lo conoce, pues, continúa en un punto. C por la derecha de F de X y debe ser igual a F de C. Aquí no ocupo derivadas. Aquí solo es la teoría del primer parcial. Donde voy a ocupar diferenciabilidad es lo siguiente. Aquí, la derivada lateral izquierda en C debe ser igual a la derivada lateral derecha en C. ¿Qué significa eso? Venga, porque yo no voy a hacer más que esto. Yo no hago más. Lo que significa es que hasta hoy nosotros por continuidad teníamos ya varias ecuaciones. Varias ecuaciones. Pero sin embargo se agrega una más. Mucho mejor todavía. Va a tener más ecuaciones para encontrar los parámetros. Son dos ecuaciones las que se van a formar. Digo, dos ecuaciones entre comillas, porque aquí son tres, ¿no? Más estas serían 4. Y de esas 4 ecuaciones lo que busca usted encontrar quién es M y quién es C. Es decir, le van a sobrar ecuaciones para darse gusto buscándola. Eso va a ser todo. Solo aplicar la teoría. Entonces, si una función es continua, si una función es diferenciable, es continua en ese punto y también es diferenciable. Es decir, las derivadas laterales son las mismas. Manos a la obra. Si quieren, empecemos, pues. Ahora, lo único nuevo aquí es las derivadas. ¿Cómo las va a encontrar? Lo que hemos hecho hasta hoy nosotros es aplicar la definición. Puede seguir con la definición, no pasa nada. Hay que encontrar las derivadas aquí. Pero como yo sé que la función debe ser diferenciable, podría aplicar derivadas de un solo. Es decir, podría hacer esto. A menos que me salga una forma indeterminada. Es decir, derive esto. La derivada de esto sería 2x, porque debe cumplirse. Más m, en ese caso, y este aparecería que es 3. Esa sería la derivada por la izquierda. X menor que C. X menor que C. Y la otra derive esto, sería menos 4m. O lo hace con la definición también.
No hay problema, la derivada de 2 es 0. Y aquí digo, sería para x mayor o igual que c. De esa forma, no uso la definición, aunque podría. Yo le recomendaría que vaya y lo haga con definición también para que mire si le da eso. Es decir, aquí puedo calcular las derivadas laterales tal que f' por la izquierda en c sería evaluar aquí, mire, por la izquierda, sería cuando x vale c, pongo 2c más m. 2c más m. Con eso puede empezar, que es la más fácil. Y la derivada lateral derecha en c, porque es la que me interesa, es lo que dice aquí, ¿ven? Eso se evalúa aquí. Es decir, aquí es constante. Es igual a menos 4m. Y voy a igualarla porque esto debe cumplirse, que sea diferenciable, debe cumplirse esto, ¿eh? Entonces me quedaría, si quiere, 12 más m, que es esta derivada, igual a 4m. De aquí me doy cuenta que tengo una ecuación en dos variables. Si quiere puedo seguir simplificando, porque esto ya, con esta ecuación, me olvido de las derivadas, me olvido del límite, me olvido de todo. Es una ecuación ordinaria, algebraica. Pasa el m para allá. Es decir, 2c es igual a 3m. Es más, si quiere, porque ya le quedaron dos variables, despeje una de las variables, pues. Es lo mismo que c es igual a 3 medios de m. No es menos 4m. Menos 4, sí, menos 4, me lo comí. Me lo comí, es este, ¿eh? Menos 4, es menos 4. Entonces aquí pongo menos 4, entonces sería menos 5, ¿verdad? Sería 5 al final. Este sería menos 5, corrijámoslo. Ya por lo menos le voy dando idea, pero con esa ecuación no puede resolver todo, porque tiene dos variables, necesita más ecuaciones. Esa se las va a dar la continuidad. Sería menos 5, y aquí sería menos 5 medios. Ya tiene el valor de C usted, pero en función de M. Para eso ahora le toca ir por los límites, pero esos son los facilitos. Límite de F. No se vaya a meter con la derivada. Nada que ver esta. Para eso es F la que usa. Entonces empezaría de manera directa cuando tiende a C por la izquierda. Es aquí, mire. Evalúe, sería C cuadrado más MC más 3. Ese es límite. Por la izquierda este. C cuadrado más C por M más 3. El otro límite que es por la derecha en C, aquí ven, se evalúa aquí, pues sería menos 4mc en C. Más, no estoy perdido, más 2. Y eso debería ser igual a f de C, pero f de C se calcula aquí, es el mismo que ya tenía. Ya no lo pongo. ¿Por qué voy a poner en f de C si es lo mismo? De aquí me doy cuenta que tengo ecuaciones en dos variables. Puede simplificar aquí, pero ¿por qué no mete el C aquí? Y encontró quién es M. De ahí tiene la respuesta usted, pues. Facilísimo, es decir, que ya sabe que esto es cierto. Tiene dos variables, C y M, pues métase aquí, que está despejado, y le va a quedar en función todo de C, o despeja para M aquí, por la que le salga más fácil. En vez de despejarse, despeje para M, para que lo ponga aquí, que es lineal, y lo ponga allá, que es lineal, y no tener que desarrollar este cuadrado. Y resuelve para C. Es claro que C va a tener dos respuestas. Entonces aquí, al venir a ver mi expresión color rojo, me sale más fácil sustituir M que C, porque este es cuadrático y me va a tocar encontrar este cuadrado, que facilito, pues. Si ese cuadrado, que sería 25 cuartos de M cuadrado. Bueno, de aquí agarro, pues. Sí, facilito. Ahora, si este fuera una suma, un poco más complicado. Y de aquí encuentra quién es C, y de ahí encuentra quién es M, y termina su trabajo, pues. Eso le va a dar los resultados que le dan aquí, por eso aparecen 2M y aparecen 2C, pero eso yo lo dejo a usted, porque ya está grande en estas expresiones. Ya el resto del trabajo se lo muestro de dónde salió. Y ahí terminaríamos hoy. Eso sería ya lo que es el final de las aplicaciones. Mañana, perdón, el sábado vamos a venir a hacer ejercicios de esto, ¿no? Un poquito de estos, para que veamos cómo se hace. Yo les decía a ustedes que hay una forma de encontrar derivación implícita usando derivadas parciales. Vamos a ver si lo podemos explicar el sábado, ¿vale? Porque solo venimos a eso, ya terminó el contenido, no hay nada más que hacer. Y me gustaría por lo menos evaluar o hacer por lo menos hacerlo lo que corresponde con ese, y un poquito de comentario quizás de comentarios nada más porque usted sabe derivar. Y al final vienen otras aplicaciones, un ejercicio aplicado de esto, ¿no? Por lo menos hacer uno. El G de la parte 2. El G de la parte 2, ¿y con la parte 2?
No, pero estas son reglas. Estas son reglas. Licenciado, el Sí. último ejercicio de la guía, de la última parte, ¿nos puede dar una idea? Este 5. El último, 5. Sí. Sí, ese. Ok, miremos. Pues. Así ve. Me dicen que encuentre las rectas tangentes a la elipse. No se preocupe por la gráfica. De repente una elipse es así, ¿ve? Que puede ser horizontal, puede ser vertical. Eso no me interesa de repente, pero es una elipse que tiene centro y demás. Le están diciendo que esto representa una elipse. Pero pasan por el punto 4,4. Es decir, si aquí está el plano cartesiano, de repente por aquí está 4 y por allá está 4. Una recta tangente, como es elipse, de repente podría ser así, ¿ven? Esta es una, ¿ven? Y la otra sería esta, ¿ven? En ese punto 4, más o menos lo que está dando ideas. No necesito la gráfica, porque al final lo que yo necesito es encontrar de esas la pendiente, que van a ser diferentes. Vamos a necesitar ese punto sobre la curva para aplicar la forma punto pendiente, pues. Y la curva se la dan aquí. ¿Y cómo se encuentra todo eso? Ya le dan el punto 4,4. Ese no tiene que buscarlo usted. Va por las pendientes. ¿Y cómo encuentra las pendientes? Derivando. Pero esa es la diferencial de Y con respecto a X, que se llama derivación implícita. Esto, cuando evalúe, le va a tocar evaluar en X igual a 4 y Y igual a 4. Ahí le van a salir de repente dos pendientes, que son una positiva y una negativa, que corresponde a la expresión. O podrían ser las dos positivas, dependiendo de dónde está ubicada el punto ese, porque yo estoy inventando la gráfica. Y aquí viene que la recta, solo hay una, dice que es esto. Pasa, bueno, y la otra es esta. Es más, quiere saber cuánto le dio la pendiente. Como ya me dan la respuesta, bueno, en el examen no viene la respuesta, pero como es guía, yo me puedo ayudar. Y esta cosa, ¿cuál es la pendiente? Para saber qué resultado va a obtener al derivar aquí, al derivar esto, porque recuerden que estas son las M's. En esos puntos, 4,4, Y, 4,4. Yo quiero saber cuál es la pendiente de este, entonces aplico la forma de pendiente cuando se con la ecuación general. Era opuesto de A sobre B. Y digo, bueno, la pendiente de esto, aquí nomás, ¿a quién era? La ecuación debe ser de esta forma, ¿eh? La ecuación general, pues de 110, igual a C. Esta es la ecuación general. A es el coeficiente de la X, digo, entonces aquí es menos 2. Y Y, B es el coeficiente de la Y, es 1. Entonces me doy cuenta que esta pendiente es menos 2. Lo mismo con esta otra. Opuesto de A sobre B. No sé si la explicaron de dónde salía esta ecuación. Entonces, esto sería menos 14 para X sobre 1 también. Quiere decir que las pendientes que va a encontrar usted, que son esas M con la derivada y cuando evalúe, una me da menos 2 y la otra me da menos 14. Y ahí vienen los resultados y ya da la ecuación, pues, porque el punto ya lo conoce. Sí, digamos si la respuesta está buena, ¿no? Pero en el fondo todo se trasluce en derivar y sustituir, porque ya tengo el punto para ella, que ese punto es 4,4. Solo me faltarían las pendientes para aplicarlo. Ahí más o menos tienen una idea de trabajo. No sé qué más antes de retirarse. Pues lo mismo aquí, mire. Hay la recta normal a la curva en esto, en el punto esto. Hay la tangente primero, en ese punto. Y luego va por la normal, que ya sabe que la pendiente es el recíproco negativo. En esa aplicación. Y ahí lo dejaría. Lo encontraríamos el sábado viendo estos. Viendo algo de estos aquí. Lo demás yo creo que ya está. Aquí tendría todo esto para que pueda resolver. Si no había trabajado, si ha dejado algunos en blanco. Estas aplicaciones, reglas, quizás con el comentario. Me le piden que derive esto. Ponen ese montón ahí, como lo preguntaba la compañera. Pero al final yo voy a derivar aquí y voy a derivar allá. A la derecha es la derivada de una suma. Solo tiene que derivar por aparte. Como es una suma, deriva este aparte y después lo conecta. Pues haga esta derivada separada, ¿no? Y aquí le va a tocar aplicar derivación logarítmica, etc. Aquí le va a tocar aplicar la regla 2 veces. Pero habiendo aplicado esta, solo la aplica también para esto. Entonces te va a ayudar, pues. Una le sirve para la otra. Podemos hacer comentarios mañana de estos ejercicios, por lo menos hacer ciertas partes. Porque ya mañana, perdón, el sábado, sería solo para eso, para hacer comentarios. Lick, en el G creo que faltó, en la respuesta le faltó un término porque hice el ejercicio y creo que el que le faltó fue la derivación del
2 con exponente 2. A la Ese. 2x. Sí, a la 2x. Ese Sí, creo que faltó exponer ahí. Excelente. Sí, puede estar malo incluso. Vamos a revisar ahí a la carrerita. No se confíe tanto en la respuesta. Siempre resuelve. En la guía, en el material, yo le había ofrecido hacer este. Mire, les voy a decir cuál. A ver si me acuerdo. Por aquí había un ejercicio. Aquí creo que era, vamos a ver. Este, ¿eh? O ya lo hicimos este. Sí, va. Sí, este ya lo hicimos, creo. Sí, ese ya. Ese ya lo hicimos. Sí, estaba. Había otro más. Si no hacemos aquel que está en la guía, pues. Por aquí habían más ejercicios de aplicación. Cortos, las aplicaciones son cortas, son poquitas. El grueso está en lo que viene el material. De este ya les mostré también. De gráficas también. Yo creo que por aquí apareció un triángulo parecido a ese que están pidiendo ahí. O si no hacemos el de la guía, pues no pasa nada. Nunca lo hallé, pero aquí estaba un ejercicio de esos donde se forman triángulos. Total que nunca los hallé. Este mismo. Este al final tiene que ver con triángulo. Esta es la mitad de una circunferencia y le piden qué punto debería estar ahí donde va a poner el foco. Un problema aplicado. Se parece a aquel, tiene que ver con rectas tangentes. Lo que haría aquí, se hacía análisis rápido, es encontrar la ecuación de esta recta, porque esta es una recta. Si encuentro la ecuación de esa recta, yo lo que voy a buscar es el intersecto en Y. Ese es el lugar donde va a ubicar el foco. Pero para hallar la ecuación de esa recta, ocupa este punto de tangencia, amigo. Este es el que llaman X sub 0, que no viene, le va a tocar buscarlo a usted. Mire, una vez encontrado eso, ya sé qué punto hay aquí. Si conozco este punto, yo puedo aplicar la forma punto pendiente o encontrar la ecuación de la tangente, después que es lo mismo. Pero si yo calculo este punto, hasta lo puedo calcular la ecuación de la recta con estos dos. Y para este punto me toca usar todo el arsenal. Es decir, que aquí estará este punto que no conozco. ¿No está el eje Y? El eje Y estaría aquí, ¿ven? Este es el eje Y. Y aquí tendría el valor de Y. ¿Por qué digo eso? Porque aquí dice menos 1. Es decir, que esta circunferencia tiene radio 1. Por si lo ocupa, aquí sería un 1. 1 para arriba, etcétera. Es más, hasta puedo formar triángulos aquí también, etcétera. Este lo podemos trabajar o trabajamos el de la guía. Al final lo que necesitas es encontrar las coordenadas de ese punto. Y una vez hecho eso, encuentro la ecuación de la recta tangente y después busco el intersecto en Y, porque el foco debe ubicarse en un contacto en el eje Y no. El foco debe conectarse en ese punto cuya primera componente es menos 2. No, si tengo que hacerlo. Pero si sé que es menos 2, evalúe. Es decir, aquí no es intersecto en Y porque el eje Y está aquí, ¿ven? Estoy diciendo algo malo. El eje Y está aquí. Entonces, para hallar ese punto, la primera componente ya me la dan, que es menos 2. Y la segunda componente la voy a encontrar evaluando en esa recta, que es Y de menos 2. Pues. Una vez que lo tenga, y ahí termina el ejercicio. Y en el caso de la guía de ustedes, ahí vamos a ver la guía. ¿Qué dice el de la guía? Vamos a minimizar esto. En el caso del de la guía, ¿qué es lo que dice? Para que puedan ir en medio lucharlo. Calcula el área del triángulo. Todos sabemos que este triángulo sería un triángulo rectángulo porque estos son los ejes y es perpendicular. Lo que necesito es la longitud de este cateto y la longitud de este cateto. Y el área debe ser un medio del producto de los catetos. Pues, que en ese caso sería XY. Este X es el intersecto en X. ¿no? Mire. Y este sería el intersecto en Y de esa recta. Intersecto en Y. Es claro que necesito la ecuación de esa recta, se parece a la anterior, pero es tangente a esta curva. Esa curva ya se la dan, la curva es Y, ¿estamos? Por X igual a 5. Es una ecuación implícita, pero no me cuesta nada ponerla de manera explícita. Y es igual a 5 por X a la menos 1, para que me salga facilito de derivar. ¿Para qué voy a usar derivación implícita? Si esto se despeja en un segundo. Entonces, lo que voy a hacer es, no conozco ningún punto sobre la recta. Aquí me dicen que es punto X sub 0. Ah, ya me lo dan. No, ya me lo dan. Este 5,1. ¿Qué necesito entonces? Solo la pendiente. ¿La pendiente de quién? De esto. ¿Evaluada dónde? En 5,1. Por si quedan dos variables, que no la voy a ocupar si la escribo así, va a caer en una variable.
Y ya con eso tendría la pendiente que se calcula con eso y tendría el punto que es 5,1 y encuentro la ecuación de esto en menos de lo que canta un gallo, que será igual a mx más b, pues, si lo quiero escribir de esta forma. ¿Estamos? Y con eso solo calculo el intersecto en y de esta, sería este punto, y la distancia sería ese y, pues, intersecto en y, que hace que las coordenadas son 0, y. Sería este, ¿eh? Y en el otro caso encontraría el intersecto en x, que por definición todos sabemos que es x, 0. Este sería la longitud de x, ¿ve? Y aplico la fórmula tranquilamente, ya más bien ya lo hice. Solo faltaría derivar esto, que es facilísimo, y sustituir, pero totalmente gratis. Ya tendría el área de este triángulo, utilizando la teoría de cálculo. Resuelto, pues ahí nos quedamos. Hoy sí, suficiente con eso. A pensar un poco y a trabajar. Nos encontraríamos entonces el sábado a la misma hora. Esperemos que no quiten la luz, estos jetones que les están quitando, para que podamos trabajar. Gracias, licenciado. Buenos días, y ahí les paso el video. Permítame que no he cortado el video.